por lo menos en la región, porque el presidente Guillermo Lasso dispuso la disolución de la Asamblea Nacional en medio del tramo final del juicio político y le trata de dar una salida hacia adelante, lo hace por decreto, con elecciones generales que él mismo convoca. Claro, llama de elecciones anticipadas. Y lo hacía de esta manera. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro. Bueno, así lo anunciaba el propio Guillermo Lasso. Vamos a hablar con Andrés Reliche, él es periodista en Ecuador, está en Quito en este momento. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Eleonora y Paulino, buenas tardes. Efectivamente estoy en Quito, en las inmediaciones justamente de la Asamblea Nacional, que ha sido protagonista de los últimos sucesos en estos últimos días. Justamente ayer, a esta hora, se estaba esperando aquí en la Asamblea la presencia del presidente Guillermo Lasso para que asista a presentar sus pruebas de descargo en el juicio político que ya estaba en desarrollo, ¿no? Y el debate se extendió hasta las 22 horas de Ecuador. Se esperaba que el debate se retome hoy, pero amanecimos con la noticia, o el país amaneció asombrado con la noticia de que el presidente había decretado el mecanismo constitucional que comúnmente se llama muerte cruzada, ¿no? Se lo conoce como muerte cruzada, está en el artículo 129 de la Constitución. Escuchaba al presidente de la República y efectivamente él tenía razón en dos aspectos, ¿no? Que era constitucional, efectivamente es constitucional porque está en la Constitución, y que es una vía para que el pueblo o los ciudadanos se manifiesten democráticamente también en el adelanto de las elecciones. ¿Entendés que el proceso se va a llevar adelante con normalidad, que esto le imprime un ruido adicional? ¿Es una salida elegante, una crisis política que no estaba encontrando la resolución? ¿Cómo lo estás viendo? Hay muchas lecturas, Paulino, y de hecho ha habido muchos análisis hoy día, ¿no? Así casi al vuelo, análisis express, luego de leer el decreto de 11 páginas con el que el presidente disolvió al Parlamento. De facto me refiero a, porque fue en los hechos, no porque sea ilegal. Todos coinciden, o la mayoría de los actores políticos, analistas, coinciden en que está apegado a la Constitución, ¿no? Y como tú bien lo decías, sí, bajo mi perspectiva, sí es una salida política, porque el presidente Guillermo Lasso estaba prácticamente ya sin oxígeno político. Él va a cumplir, mejor dicho, el 24 de mayo, 2 años en el cargo. Se esperaba también que el 24 de mayo asista aquí a la asamblea que está atrás mío, asista a presentar su informe a la nación. Él había quemado todos los puentes de diálogo con todos los sectores, ¿no? Con todos los sectores políticos, con sus aliados políticos, con el Partido Social Cristiano, que es de derecha, que lo ayudó a llegar al poder, con el Partido Unión por la Esperanza, que representa al ex presidente Rafael Correa y que es la fuerza mayoritaria de oposición política que tiene el presidente Lasso. Había quemado todos los puentes con todos los actores políticos. Yo incluso decía sarcásticamente, o digo sarcásticamente, que solamente le faltaba quemar los puentes con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿no? Con la Iglesia Católica. Claro. En ese contexto llega el presidente a esta situación. La situación, la verdad, ha estado hoy día tranquila, causó mucha sorpresa. No ha habido protestas, excepto un esporádico cierre de calles en una avenida de Quito.
y se está de todas formas esperando que haya un pronunciamiento del presidente del Parlamento o el ahora expresidente del Parlamento por una posible acción de inconstitucionalidad que presentaría ante la Corte Constitucional tras el decreto del presidente Guillermo Lasso. Ahora, Andrés, ¿por cuánto tiempo podría Lasso gobernar por decreto hasta que esto se defina? Según la Constitución, el presidente tenía que convocar inmediatamente a las elecciones anticipadas, como ustedes lo dijeron, y en efecto en el decreto consta también esa convocatoria. El Consejo Nacional Electoral va a sesionar o ha convocado a la prensa hoy a las 4 de la tarde para hacer un pronunciamiento, de hecho ya se han activado, y el presidente podría gobernar ese periodo de tiempo con decretos, ¿no? Pero estos decretos de todas formas pasan por el filtro o por el control de la Corte Constitucional, que en este momento se convierte en, digamos, en el fiscalizador, por decirlo de alguna forma, o el ente institucional que puede ejercer un control a los decretos que emite el presidente. Bueno, claro, por eso sin Congreso. Sin Congreso sería un control de constitucionalidad de las decisiones que se convierten en leyes a propósito de los decretos que emita, que son esos decretos ley, el propio presidente del Poder Ejecutivo. ¿El plazo es 90 días? Sí, el plazo es 90 días, que es el plazo que dura el periodo de elecciones anticipadas, ¿no? De hecho, incluso algunos... ha habido mucha especulación ya antes de procesar lo que ha sido el decreto del presidente Lasso, ya de lanzar posibles nombres de candidatos a estas elecciones, ¿no? Hay mucha expectativa igual de lo que pueda pasar. El bloque o la bancada, o lo que fue la bancada de la Unión por la Esperanza, dio una rueda de prensa hoy temprano y ellos se reivindicaron como un triunfo de esa bancada este decreto del presidente. ¿Por qué? Porque la Unión por la Esperanza, que es UNES, que es el partido de Rafael Correa, fue quien lo llevó al juicio político al presidente. Esto inició más o menos a mediados del mes de enero y ya justamente en esta semana era de tomar definiciones, ¿no? Hoy día era la segunda jornada de debates y era posible que el sábado se convoque a la votación. Esto también se ha interpretado por parte de este sector político como una especie de salida desesperada del presidente ante su inminente censura de destitución que debía haber ocurrido el día sábado, ¿no? Claro, como un logro, ¿no? Correcto. Ahora, pregunta, esto que vos llamás muerte cruzada, ¿no? El artículo creo que dijiste 129, pero me parece que cuando habla... 129. El propio Lasso habla del 148, no sé si hay una diferencia, digo, que difieren uno y el otro, pero quería preguntarte, ¿la mayoría de la ciudadanía entonces cree que en la constitucionalidad de lo que acaba de ocurrir en Ecuador? Digo, por esto que vos contás, que no han salido a la calle, que no hay protestas. Se podría interpretar así, ¿no? De hecho, había muchos sondeos de opinión en el sentido de que un 52% de los ciudadanos encuestados, en este caso, ¿no? Porque siempre son muestras de entrevistados, apoyaría una eventual destitución del presidente Guillermo Lasso. Pero sí, efectivamente, podríamos interpretar esta tranquilidad que también le ha dicho el ministro del Interior, Juan Zapata. Hay tranquilidad en todo el país, no ha habido protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas también se ha convocado para analizar el tema y sí ha advertido de alguna manera en que podría activar, ellos le llaman como una especie de cabildo populares en los territorios, ¿no? Claro. En los territorios indígenas, que es donde se concentra la mayor cantidad de las personas o los campesinos que apoyan a la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Andrés, un enorme abrazo, como siempre, el placer de tenerte. Hasta la próxima. Seguiremos de cerca Un abrazo, todos los temas. Un Saludos. placer. Hasta luego. Parece que descomprimió, evidentemente, la convocatoria de elecciones anticipadas y demás, por la perspectiva de que en 90 días eventualmente haya un nuevo presidente. Duró 2 años en el cargo. Sí. Y efectivamente habla de lo que está sucediendo en la región, en buena manera, en la imposibilidad de construir consensos, aquellos que llegan con un electorado muy atomizado, como fue el caso de Lasso hace 2 años, efectivamente, en Ecuador. Bueno, hablando de la región...